Un saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a Nuestra Fe en Vivo. Soy Pablo Pilco y, como saben, siempre que aparezco aquí es porque algo ha sucedido con Pepe. Es cierto, pero él está bien, no ha pasado nada, simplemente ha tenido una pequeña reconstrucción porque tuvo una pequeña operación hace un tiempo, se le salió un punto, ya lo han vuelto a parchar, así que Pepe está perfecto y va a estar con nosotros la siguiente semana. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, gracias por continuar con EWTN en esta obra bendita que Dios le inspiró a la Madre Angélica. Hoy día tengo a un invitado muy especial, alguien que ya es de la casa, alguien que ha hecho con nosotros varias series y ha estado muchas veces además aquí en Nuestra Fe en Vivo, el padre Rubén Francisco Bellante. Hola Pablo, ¿cómo estás? Siguiendo el estilo de Pepe, te doy la mano. Un gusto saludar a toda la audiencia, bueno, a Pepe que está en Miami, a vos, un gusto estar aquí en este lugar que, como vos decís, me ha deparado muchas alegrías en mi ministerio, entre ellas, bueno, grabar varias series, llegar a tantos corazones, a tantos países y participar en este programa muchas veces, ¿no? Muy bien, padre. Yo sé que a usted le gusta hablar y vamos a hablar ahora un montón, pero antes de seguir adelante tenemos que hacer lo primero, y lo primero es rezar. Así que por favor, llévenos, guíenos, haga una pequeña oración para poder comenzar bien este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzamos este programa pidiéndote, Padre Dios, en el nombre de Jesús, que nos envíes tu Espíritu Santo para que todo lo que podamos decir toque el corazón de cada uno de los oyentes y nos abramos a esa buena noticia que es tu palabra, como María y con ella. Amén. Amén. Como ya se habrán dado cuenta ustedes, el padre Rubén Francisco Bellante es de... ¿De dónde? De Argentina. De Argentina, de Argentina. De Argentina, sí. Y todo el mundo lo sabe ya porque ha visto a la Virgen de Luján, no por su acento, padre. Y además, claro, y además, la bandera. Y además la bandera. Como ustedes saben, en este momento, en este primer bloque, siempre hacemos el comentario de algunas noticias. Y hay un par de noticias que quisiera comentar de manera particular. En primer lugar, el mensaje que dio el Papa Benedicto XVI el día de ayer en el rezo del Ángelus. Y él comentó la lectura del Evangelio, que fue la lectura de Marta y María. Y dijo una frase que a mí me resulta tremendamente apelante y creo que además presenta todo un programa de vida para nosotros. Dice, Jesús está presente, que Jesús está siempre presente. Todo lo demás pasará y nos será quitado. Pero la palabra de Dios es eterna y da sentido a nuestro quehacer cotidiano, recordó el Papa. Qué importante es esto, que nuestra vida cotidiana tenga sentido y tiene sentido solamente por la palabra de Dios. ¿Qué le parece, padre? No, que evidentemente la palabra ilumina nuestro caminar, ilumina nuestros pasos. Sabemos que es como una espada de doble filo que penetra hondamente. Creo que en estos tiempos todos los bautizados estamos llamados sobre todo a contemplar la palabra, que es un poco lo de Marta y María, ¿no? Contemplar la palabra y contemplar en la palabra nuestra propia vida. Es decir, injertarnos en esa palabra. Creo que es algo muy importante para nuestro tiempo. Y justamente recordaba el Evangelio de ayer que la Madre Teresa de Calcuta, que más de lo que uno puede pensar, pasó creo que más horas durmiendo en una butaca de avión que en su cama. Sin embargo, ella decía que su gran actividad era fruto de la contemplación. Así es. Cuando en su congregación hubo dificultades, ella dijo, bueno, dediquemos una hora más a la oración. Había tanta actividad que hacer con tantos enfermos. Me parece que en este tiempo posmodernista, el hecho de que cada bautizado pueda contemplar la palabra, dedicarse sobre todo a contemplar esa palabra encarnada en el sagrario, en el Santísimo, creo que renueva y da sentido a la vida de todos los días, que por ahí resulta monótona, hasta yo diría vacía, sin sentido. Qué importante es esta palabra encarnarla en nuestra vida, en la contemplación de la palabra y nosotros en ella, nosotros inmersos en esa palabra contemplada. Y por otro lado, entender, padre, que Marta y María en realidad no son dos cosas distintas, sino más bien son como dos caras de la misma moneda. Exacto, exacto. En fin, y la otra noticia que quería comentar, y ya la vamos a comentar en el siguiente bloque,
es sobre la unión de parejas del mismo sexo que acaba de ser aprobada en Argentina la semana pasada y nada menos que el padre nos va a comentar un poco sobre esto. Comuníquense con nosotros, facebook.com /EWTN español. twitter.com /EWTNespañol.com. Y también pueden seguirnos, pueden ver nuestros programas, pueden ver la misa, la homilía de la misa todos los días que transmitimos acá en el canal. Una vez que los programas estos en vivos pasan, Nuestra Fe en Vivo, Conozca primero su fe católica, lo pueden ver al día siguiente ya, el programa completo en YouTube. Van a youtube.com /EWTN español. Así que ya saben, comuníquense con nosotros, esperamos sus llamadas telefónicas dentro de los Estados Unidos al 1-800-221-9460 y llamadas internacionales al 205-271-2980. Marquen nuestro número y por correo electrónico feenvivo@ewtn.com. Así que no se muevan, quédense con nosotros, los esperamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Espero que no se hayan movido ni al refrigerador. Así que en la butaca, Así atado. es. Y antes de seguir adelante con el programa, quería aprovechar este momento para mandarle un saludo muy, muy especial al padre Pedro Núñez, que es el conductor del programa Conozca Primero su Fe Católica, del cual soy uno de los productores. Este día, viernes pasado, su mamá transitó hacia el cielo. Así es, en New Orleans, ¿no? En New Orleans. Y yo tuve el privilegio de conocer a su mamá en varias oportunidades, pero además he sido testigo del profundo amor que le tenía a la mamá. Así es. A doña Nena, a mi tía Pepa. Así que sabemos que ella está feliz ya, sabemos que ella está en el mejor lugar y sabemos que el padre Pedro desde esa mirada de fe es capaz de soportar y vivir esta experiencia de dolor. Padre Pedro, te queremos mucho, estamos contigo y estamos rezando por ti. Así que a todos nuestros televidentes, por favor, únanse en oración. Así es. Y me dicen que ya tenemos una llamada telefónica. No ¡Qué me rápido! digas, ¿de quién será? ¿Aló? 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 Esa voz me parece conocida. Sí, ¿verdad? Hola, mi querido Pablito y mi querido padre Rubén. Aquí les habla Pepe Alonso desde Miami. Pepe, bienvenido a Nuestra Fe en Vivo. ¡Ah, pero qué bien! Mi hermano, yo soy un fan de Nuestra Fe en Vivo y no podía dejar esta oportunidad de llamar a mi querido programa que tanto cariño le tengo en mi corazón. Me parece fantástico. Gracias por llamar, Pepe. Gracias por estar en tu programa, aunque sea a través de la línea telefónica. Mira, Pepe, yo en realidad quería, verte personalmente, pero no ha podido ser, porque recuerdo siempre que con tu programa, me has transmitido el testimonio de un laico con mucha fuerza, con mucha unción y con mucho entusiasmo para anunciar la buena noticia. Y sé que hemos compartido muchas cosas, sobre todo ese documento magnífico de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, el documento de Puebla y todo ese trabajo evangelizador en nuestra América Latina y ahí sobre todo en tu diócesis de Miami. Y recordando una foto de Juan Pablo II, el Papa, donde aparece el Papa mirando su reloj y abajo decía, es hora de evangelizar, sí. Me pareció que el mejor regalo en este año de mis bodas de plata sacerdotales para ti, Pepe, era este reloj, mira, que marca la hora, que es el Kairos de Dios y que tiene la Virgen de Luján y la bandera argentina porque es el bicentenario de nuestra patria. Argentina está cumpliendo 200 años de su fundación y acá dice a José Pepe Alonso, alegre e incansable comunicador de la buena noticia, paz y bien, padre Rubén Bellante, año 2010, año de mis bodas de plata sacerdotales. Así que con mucho cariño, Pepe, para ti, para que lo tengas allí junto, a tus cosas más queridas, ¿no? Sobre todo porque te marca la hora del tiempo, pero no solamente el cronos, sino el kairos de Dios, que es gracia y bendición.
Padre Rubén, estoy viendo este hermosísimo regalo y créame, me emociona mucho viniendo de usted, al quien yo aprecio y quiero tanto. Y además usted sabe que, pues, aparte del cariño que le tengo a usted, yo tengo 2 nietos argentinos, así que para mí Argentina es algo muy, muy especial en mi corazón. Y ahora cada vez que yo vea este reloj, voy a orar por usted para que siempre estemos en esto, evangelizando a tiempo y a destiempo, Padre Rubén. Así es, Pepe. Un abrazo grande, una bendición y que te recuperes pronto, ¿eh? Ya estoy bien, ya me estaba yo descosiendo, pero ya me arreglaron, así que me van a tener que seguir soportando por un tiempo largo aquí en Nuestra Fe en Vivo. Muy bien, Pepe, un abrazo, ¿eh? Pepe, Un abrazo, gracias, Pablito. estás en tu programa, Pepe. Sí, no te muevas de la butaca, por favor. No voy ni siquiera al refrigerador, aquí me quedo siguiendo este interesantísimo programa. Adelante, Padre Rubén, adelante, Pablo. Gracias, Pepito. Así es. Padre Rubén, me parece extraordinario, además esta descripción que hace de Pepe le calza perfecto. Perfecto, ¿no? Alegre e incansable comunicador. Así es. Qué así cosa es. tan bonita. Y qué lindo viniendo de un laico, ¿no? De esto que la Iglesia ha pedido siempre, que los bautizados todos sean comunicadores de la buena noticia con la palabra y el testimonio. Bueno, Pepe es un ejemplo de eso, ¿no? Es padre de familia, es abuelo, ¿no es cierto?, esposo, y ha recorrido no solamente el programa, sino antes de eso todo un largo camino formando evangelizadores. Efectivamente. Padre Rubén, quería aprovechar ya en este momento para entrar a hablar sobre esta noticia que nos ha conmovido, la aprobación esta de uniones de personas del mismo sexo en la Argentina. Cuéntenos qué es lo que ha sucedido. Bueno, en primer lugar yo creo que así como Francia tiene este tema hace ya 10 años en estudio, yo hubiese deseado como argentino, como latinoamericano, que el tema se hubiese estudiado más en profundidad, incluso por las bases, ¿no?, por las provincias, las comunidades, incluso los interesados todos en el tema. Pero el tema se ideologizó, se politizó, y entonces un poco entre gallos y medianoche se llevó a la Cámara de Diputados, al Senado. Y creo que, bueno, como pasa siempre, por la polémica, la palabra polemos viene del griego que significa guerra, lucha, se llevó a la crispación y a, ¿cómo decir?, a enunciados desafortunados de ambas partes, y creo que faltó esta idea grande de que la Iglesia es madre de todos, y que a todos recibe, a todos acoge, a todos ama, que Dios no hace acepción de personas, que no discrimina, y me parece que se podría haber llegado a través de un diálogo cordial y sincero a poner las cosas en su lugar. Bueno, se había hablado claramente incluso de darle el estatus de unión civil como para que tengan una contención de tipo previsional, pero no podemos dejar de proclamar desde la fe lo que es la buena noticia para el matrimonio y la familia, y tenemos que seguir proclamándola. Hay mucha gente que se quedó como desanimada, con las capas caídas. Yo digo, mira, esta ley, sí, perfecto, no cambia nada en lo que a bautizados corresponde en la misión como sacerdotes o como laicos. Seguiremos anunciando el evangelio de matrimonio y la familia, y con más fuerza, pero sin discriminar a nadie, sin que nadie se sienta herido. Lamentablemente, en todo esto, hay mucha gente que quedó herida en el camino porque se insultó, se increpó, se descalificó, y todo eso hace mucho daño al cuerpo social de la nación. Lo que necesitamos es un país reconciliado. Pero volviendo al tema de la ley, Pablo, yo creo que fundamentalmente los derechos civiles ciertamente tenemos que reconocerlos, pero a todos los ciudadanos. Y hay tantos asuntos que esperan en nuestra patria ser reconocidos, que ciertamente... Y lo que pasa es que aparentemente, digamos, con todo este tipo de leyes, con todo este tipo de iniciativas, se comienza a dar una especie de dictadura de las minorías, por un lado, y por otro lado se pretende otorgar derechos donde no existen. Claro. Los derechos hay que reconocerlos, hay que defenderlos, hay que promoverlos, pero uno no puede dar derecho a quien no lo tiene. Claro. Digamos, un ciego no podría pilotear un avión, o sea, por más que quisiera y reclame y llore y grite que tiene derecho, simplemente porque está imposibilitado por esa realidad. Y además también hay que entender un poco lo que usted mencionaba, que es el asunto de que la Iglesia no discrimina, No. en absoluto. Y que la discusión, la crispación, la toma de posturas extremas siempre lleva a la herida, lleva justamente a que no se aclaren, se embarre la cancha y a río revuelto ganancia de pescadores.
Yo pienso que, con todo respeto lo digo, ¿no?, que los legisladores han sido votados por el pueblo y que deberían escuchar un poco más al pueblo antes de votar las leyes, porque hay muchas cosas que esperan en Argentina. Esperan las madres del Paco, esperan también los aborígenes, espera una ley de minería, espera una ley de glaciares, espera la gente, hombres y mujeres que trabajan en el campo, esperan años, hace que están esperando una respuesta. Necesitamos una reforma al Código Penal, a nuestras cárceles. Yo creo que necesitamos bajar los decibeles y, sobre todo, enfocarnos al bien común. Así es. Vuelvo a decirte esto, Pablo. La Iglesia, como madre, no discrimina a nadie. Nadie tiene que sentirse herido. Es más, en Argentina existe un servicio a través de una página web que se llama Es Posible el Cambio, para todos aquellos que en su fase afectiva tienen una orientación diferente en el orden sexual. Así que la página se llama Es Posible el Cambio. Y también hay una página cristiana, protestante, digamos, cristiana no católica, que se llama Ministerio Restauración. Esto es para que vean que desde la fe, desde la Biblia, nunca dejamos a nadie de lado, a nadie. Todos son parte del pueblo de Dios. Y entonces me parece importante que esto se remarque y que no estemos descalificándonos unos contra otros, porque eso hace mucho daño. Y si alguien tiene un punto de vista distinto, que lo pueda dialogar, que lo pueda hablar, pero sin descalificaciones. Pero vuelvo a dar este mensaje, sobre todo para la gente que se quedó así muy de capas caídas, sin miedos, con alegría, con paz interior y con la gracia de Dios. Seguiremos anunciando la buena noticia del matrimonio y la familia, así como Dios lo ha pensado en su plan, varón, mujer, y seguiremos anunciando sin discriminar a nadie que desde la gracia y la misericordia todos podemos contenernos unos con otros, pero que no podemos cambiar este plan de Dios y este proyecto de Dios sobre la humanidad, porque ¿cuál es el fin del matrimonio? Y bueno, en primer lugar, el enriquecimiento espiritual del varón, de la mujer, la complementación psicológica, afectiva, física, y desde ese amor que es expansivo, la prolongación de la vida y el cuidado de la vida, ¿no? O sea que estos fines del matrimonio están claros y no lo podemos cambiar. Así es. Bueno, entonces me parece que esto es lo que yo puedo decir, y sí me hago eco de mucha gente que se sintió dolida por la forma en que se encaró esto, el método. Incluso a veces digo, haber dado más tiempo a la reflexión, más tiempo al discernimiento. Esto es tan importante cuando se trata de leyes que tienen que ver con el bien común de todos, y no hacerlo así como una especie de chicana, decimos en Argentina. Entre gallos, ¿no?, y medianoche. Exacto. Efectivamente. Pero bueno, vamos adelante, porque el Señor nos acompaña siempre, sin miedos. Padre, quisiera cambiar ahora de tema. Sí, cómo no. Quisiera pasar a un tema un poco más feliz. A ver, sí. Y el tema más feliz es, estamos en el año de los 25 años de su ordenación sacerdotal. Exactamente. Cuéntenos, ¿cuál es su experiencia, cuál es su reflexión sobre este tiempo de gracia? Sí, 25 años de misericordia, Pablo. 25 años de gracia, 25 años de misericordia. Yo entré al seminario con 20 años. Me parece increíble, ¿no?, estar celebrando mis bodas de plata sacerdotales. Bueno, soy diocesano, o sea que el pastoreo ha sido siempre en lo que es mi diócesis de origen, que tiene que ver mucho con lo rural, ¿no?, con la pampa húmeda, la pampa gringa, el sur de la provincia de Santa Fe. He sido párroco prácticamente desde el inicio. Somos muy pocos en Argentina los sacerdotes, así que a veces he atendido 2 parroquias. ¿Y cuál es mi experiencia? Mira, la de intentar ser un canal de la misericordia de Dios para los hermanos. Y sobre todo he sentido siempre dentro mío la necesidad de formar agentes evangelizadores. Eso ha sido una tónica, digamos, un acento muy marcado. Desde los medios de comunicación, desde los cursos, retiros, seminarios que por gracia de Dios se han dado dentro de la Argentina y fuera de la Argentina, porque el Señor me ha llevado a lugares que nunca hubiese pensado. Fue muy, y sigue siéndolo, muy generoso conmigo. Sobre todo a través del proyecto Evangelización 2000 y también de lo que hizo la renovación en mí, fui descubriendo cómo el anuncio de la persona viva de Jesús que toca los corazones transforma, sana, salva y libera. Y esa experiencia fue la que comuniqué y sigo comunicando a través de programas de radio, televisión, cursos. ¿Hay algo de lo que usted se arrepienta durante este tiempo? Y sí, claro, porque nadie es perfecto. Yo, para tomar una frase de un cardenal jesuita, que se ha dicho, yo me siento frágil, vulnerable, limitado, imperfecto.
Y si bien es cierto que comprendo que mi temperamento colérico y apasionado para otros fue camino de santidad, por ejemplo, Pablo, Pedro, Don Orione, Don Bosco, siempre me arrepiento de mis asperezas en mi temperamento y le pido al Señor que, bueno, que lime el carácter del temperamento para que yo pueda realmente ser irradiación de su amor y su ternura. Así que sí, pero hay muchas cosas de las cuales me arrepiento. Y te digo más, Pablo, a veces cuando era más jovencito escuchaba a sacerdotes que tenían sus bodas de plata, sus bodas de oro y que decían, nunca un paso atrás. Yo lo que creo es que simplemente le ofrezco al Señor en mi fragilidad, en mi vulnerabilidad, la riqueza que Él me da. Todo es gracia y realmente mi vida está en sus manos y también mi ministerio. Siento en mí una certeza fuerte, que es la del llamado. De eso nunca jamás dudé. Hubo un llamado y un llamado fuerte. Lo demás lo ha hecho todo el Señor en mí. Pero ciertamente sí tengo muchas cosas de las cuales arrepentirme. Porque es decir, si no sería, me parece a mí, sería un poco autosuficiente. No, pero en todo caso, digamos, es importante tener esta capacidad de decir, bueno, o sea, yo no lo puedo todo. Claro. Porque en realidad, si algo podemos, lo podemos por el Señor. Sí, claro. Mira, y además esa frase de Pablo, cuanto más débil soy, más fuerte, porque mi fortaleza es el Señor y te basta mi gracia. Igual que el evangelio de los caminantes de Emaús y Jesús en medio, que Aparecida nos ha traído nuevamente, o la experiencia también de Dios me amó primero, que es una frase que desde que era seminarista me impactó. La gratuidad de Dios. ¿Por qué me ama Dios? ¿Por qué se goza en amarme? ¿Por qué no puede dejar de amarme? Eso ha marcado mi vida. Y a pesar de mí mismo, ¿no? Sí. Y sigue marcando mi vida en tiempos de desaliento, de oscuridad. Me siento a veces como un chico abrazado por el Padre. Dios me amó primero. Dios me está amando. Dios no puede dejar de amarme. Y en ese amor está el gozo y la capacidad también de seguir y de esperar contra toda esperanza, de esperar cuando son difíciles los condicionamientos, las presiones, dentro y fuera de la iglesia. Y esta es la experiencia de la gratuidad, que también ciertamente viene de la mano de María. María es la que se deja amar por Dios, se deja sorprender por Dios y por eso se deja llenar por Dios. En ese Jaire que está en el anuncio del ángel, me siento identificado, ¿no? Alegrate. Y el Magnífica de María es un cántico maravilloso que también llena mi vida. O sea que, para unir las tres cosas, pobreza, limitación, vulnerabilidad, pero también conciencia de ser llamado, elegido, consagrado, amado, de saber que mis actos ministeriales son actos santos, porque Dios me utiliza como canal de gracia para transmitir su santidad, la santidad de Él, para apacentar al pueblo de Dios, porque Él quiere que el pueblo de Dios sea santo, que cada bautizado sea santo, que es decir, viva la plenitud del amor de Dios, y al mismo tiempo esta presencia fuerte de la Madre del Señor como Madre del Sacerdote que me hace vivir ese dejarse sorprender por el amado en cada día y poder cantar mi personal magnífica como decía el cardenal Piroño también, ¿no? Esto es así. Padre, la verdad que yo le agradezco mucho por su testimonio, pero sobre todo ese testimonio alegre, digamos, usted en todo momento está brotando, está transpirando esa alegría por anunciar, por transmitir esa palabra, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate una cosa, la alegría, yo diría, si podría escribir un libro, pondría un libro, El buen humor ha salvado mi vida. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto que no estoy las 24 horas de buen humor, la gente que me conoce de cerca sabe que tengo algunas chinches, pero sabe también que generalmente respondo con buen humor, que es la gracia de la confianza. Si sé en quién he puesto mi vida y si sé que esa gracia está en mí, estoy en un estado de gracia, no de desgracia. Y si estoy en estado de gracia, ¿por qué no tener alegría? La alegría es un sello de la presencia del mundo futuro aquí y ahora. Por eso a veces cuando hay tanta tristeza, tanto aburrimiento, tanto cansancio, tanto tedio, es porque en el fondo falta un sentido más pleno y un horizonte más pleno a la vida, ¿no? Así es. Por eso la alegría tiene que ver con el Magnificat y con el Jaire. Alégrate porque Dios te está amando. Así es. Y tenemos que siempre estar alegres. Así es. Aún en medio del dolor, aún en medio de las tristezas, tenemos que hacer un ejercicio consciente por estar alegres, porque el Señor sí ha resucitado, el Señor
ha vencido, el Señor nos ha amado primero. Y tengo un relato para regalarles, no sé si ahora o después. Después, padre. Una sorpresa. Sí, una sorpresa. Volvemos con eso de ahí. Llámenos por teléfono dentro de Estados Unidos al 1-800-221-9460 y llamadas internacionales el 205-271-2980. Y si quiere, use su ordenador o su computadora y mándenos un correo electrónico a feenvivo@ewtn. Y Pepito, te estoy viendo acá, no te muevas, ni al refrigerador. Así que volvemos en unos momentos. Muy bien. Llegaste desde Brasil, oh Virgencita María, los bueyes que te traían ya no quisieron seguir. Sos la patrona de mi Argentina, con mucho orgullo puedo decir, vos sos la madre, la intercesora, que acudamos siempre a ti. Estos tus hijos te damos gracias, y Lujancita, mi Virgen gaucha. Gracias por seguir aquí en su programa, Nuestra Fe en Vivo. Y gracias, Padre, por haber traído esta música tan bonita, esta canción que interpreta Inés Miño, que es una canción además a la Virgen de Luján. La patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay. Y bueno, es un miembro de nuestra comunidad, de la parroquia, Inés, y bueno, ella recibió como inspiración estos temas, la letra y la música. Y esta música es una música del litoral, un chamamé se llama, ahí de Corrientes, Entre Ríos. Y está dedicado a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, ¿no? Así es, así que le mandamos un cordial saludo a Inés con este CD que ella le mandaba a Pepe también de regalo, pero te lo vamos a regalar a vos, Pablo, ¿eh? No, yo se lo paso a Pepe. Se llama Inspiraciones, se llama, así es. Muchas gracias Inés por estas bellas inspiraciones, realmente, muchas gracias. Usted quedó en que nos iba a contar una anécdota. Claro, porque bueno, un poco lo que charlábamos antes del tema mucha gente se queda a veces de capas caídas porque dice, ¿cómo? Dios no está con nosotros, hemos rezado tanto, hemos hecho ayuno y se votó la ley, y con muchas cosas más que han pasado y pasan en el mundo en relación con la iglesia, y la iglesia con el mundo y los bautizados dentro. Hay gente que se confunde, están los grandes medios masivos de confusión social, les llamo yo, no de comunicación, porque les encanta confundir, sobre todo porque hay mucha gente que cree que Discovery Channel o History Channel es la palabra de Dios, ¿viste? Entonces, lo que dice Discovery es... Bueno, y así muchas cosas. Entonces, yo siempre les cuento un poco esta anécdota, que tiene un fondo verídico. Sobre todo se dio en la posguerra en Japón, ¿no? Que Japón quedó como imperio, bueno, bastante destruido, tenían necesidad de alimentos y no tenían gran cantidad de peces cerca de la costa. Así que bueno, muy ingeniosos siempre los japoneses, hicieron barcos grandes para ir a pescar mar adentro. Pero claro, el trayecto era largo y ya los peces no llegaban frescos. Y la gente, el japonés, sabía distinguir entre un pescado fresco y uno no tan fresco. Así que con mucha creatividad pensaron en ponerle a los grandes barcos congeladores. Y bueno, fueron a pescar mar adentro, pescaban bastante y lo traían congelados. Pero peor todavía porque el pescado congelado, aquí lo saben bien en Estados Unidos, no tiene gusto a fresco. Siempre está congelado. Siempre está congelado. Y bueno, entonces pensaron, bueno, vamos a poner grandes estanques dentro de los barcos. Fueron a pescar mar adentro y traían los pescados vivos dentro, los peces vivos dentro del tanque en el barco. Pero claro, después de unos días los peces ya no se movían más, se quedaban tranqui, aburridos, y llegaban peor todavía, porque cuando un pez no se mueve... Con sabor a cansado. Exacto, llegaba con sabor a cansado. Entonces dice, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podríamos hacer? A ver, ¿y qué harías vos en una circunstancia así? ¿Y qué es lo que le pasa a mucha gente cuando supuestamente alcanza una meta? Por ejemplo, quería un trabajo, lo consigue, bueno, quería una buena chica, un buen muchacho para casarse, se casa, y o se ganó la lotería, o alcanzó una meta en este aspecto del apostolado, y tenemos una tendencia a dejarnos estar, a instalarnos, a transformarnos en pieza de museo, y perdemos el ardor, la unción. ¿Qué crees que hicieron los japoneses? ¿Sabes qué? Le pusieron a los estanques, con el agua, pequeños, ¿cómo se llama esos animalitos? Tiburoncitos. Tiburoncitos, mira. Le pusieron pequeños tiburoncitos. La cuestión es que los tiburoncitos se comían algunos de los peces más pequeños, pero
armaban un revoloteo con el resto, que todos llegaban con tanto dinamismo a la costa, o sea, a Japón, que realmente estaban frescos. ¿Por qué? Porque no lo dejaban en paz. Los Claro, tiburones, había que estar escapando del peligro. los tiburones estaban moviendo a todo el estanque. Entonces, yo te diría, pone un tiburoncito también en tu vida, un tiburoncito en tu familia, en tu parroquia, en tu ministerio, en tu pastoral. ¿Qué quiero decir? Algo que te mantenga vivo, con unción, porque si estás esperando que la vida cristiana sea un peregrinar sin dificultades, sin presiones, sin tensiones, sin problemas, sin condicionamientos, me parece que nos equivocamos de tren. Porque yo creo que el Señor nos envía al mundo, como ovejas en medio de lobos, y quiere que tengamos paz en el corazón, shalom, alegría, libertad interior, en medio de las tensiones, en medio de los problemas y de las dificultades. Es como decir, tengo un tiburoncito dentro, pero confío en el Señor y por eso voy a llegar espontáneo, fresco a la meta. Me parece que también nuestra iglesia necesita cada día más esto. Ahora hay que entender, digamos, que esto no hay que buscar los tiburones porque ya hay suficientes tiburones en nuestra vida cotidiana como para agregarles a eso algunos me refiero, cuantos, ¿no? A eso me refiero. Primero, no sentirse víctima. Esto es lo peor que nos puede pasar. Porque el que se siente víctima, por ejemplo, y no nos comprenden en el mundo, nos están bombardeando, hay una cantidad de noticias, calumnias, difamaciones o lo que sea, enemigos dentro y fuera de la iglesia, que entonces dicen, no vale la pena, ya tiro la toalla antes del primer golpe. Lo que estoy diciendo es, primero, no sentirnos víctimas, para no replegarnos sobre sí mismos, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Digo sí que los tiburoncitos que estén en la vida cotidiana, que son las pequeñas dificultades, por ser fiel, por ser perseverante, por ser veraz, en el trabajo, eso que es incomprensión, ingratitud muchas veces, crítica otras veces, bueno, eso lo tomemos como aliciente para mantenernos vivos en el Señor, dinámicos, esperanzados, creativos. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor finalmente está a nuestro lado. Esta imagen que el documento de Aparecida nos presenta para estos 10 años de misión continental, tan largamente anunciado, pero tan pocamente concretado, digamos, todavía. En el fondo es eso, es la imagen de Jesús al lado de los discípulos de Maús, abatidos, desalentados, cansados, y Él que está acompañando el ser y quehacer en la vida de la iglesia de todos los bautizados. Esta es la imagen fundamental que tiene que quedarnos. Sí, estamos, como San Pablo dice, estamos atareados, estamos, como diríamos, golpeados de todas partes, pero confiamos en que el Señor es no solamente nuestra meta, nuestro objetivo, sino el que acompaña nuestro caminar y es, como decimos, el divino Cireneo que nos ayuda a llevar el yugo de todos los días, el cotidiano, pero también le da meta y horizonte al caminar. Eso es lo que yo quería regalarles como relato, ¿no? No, y que además, digamos, citando este bello pasaje de los discípulos de Maús, les provee a los discípulos además, sin que ellos lleguen a categorizar en un principio eso que ellos después afirman, ¿no? ¿Acaso no sentíamos cómo ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? Perfecto, muy bien lo que dijiste. Porque, fíjate, es lo que nos pasa. Mientras los discípulos querían racionalizar el tema de este que hablaba, de este forastero que estaba hablándole, les decía cosas que ellos sabían. En el fondo les repetía la catequesis que habían aprendido, por decirlo así. Les daba el catecismo de la Iglesia Católica. Pero ellos seguían dando vuelta en el raciocinio, en el intellectus, hasta que ellos no bajaron eso a experiencia vital, abriendo el corazón al maestro que estaba delante, no reconocieron que estaba vivo y presente. A veces en la Iglesia nos sobra, digamos por decir así, cerebro, raciocinio, y nos falta corazón. A veces caemos en un excesivo emocionalismo. Hoy siento bonito, estoy consolado, gloria a Dios. Mañana no siento bonito porque me peleé con no sé quién y ya Dios no me ama. Yo creo que un equilibrio es importante, Pablo. Y esta experiencia de los discípulos de Maús es que el repliegue sobre uno mismo nos ayuda a descubrir la presencia sutil pero perseverante, maravillosa, amorosa, de un Dios hecho hombre que te sorprende minuto a minuto y paso a paso. Por eso a todos los que están aburridos, tediosos del mundo, les digo esto. Y que además se hace claro, además en este mismo pasaje, ¿no? Reconocieron al Señor en la fracción del pan. Claro. Digamos, que el reconocerlo en la fracción del pan nos lleva a prescindir de
racionalismos y también de nuestro sentimentalismo. Y también de nuestros individualismos ante lo que implica una fe vivida en comunidad. Hoy que hay tanta tendencia a ser francotiradores, a dividir y no multiplicar, a restar y no sumar aún dentro de la iglesia, el Señor nos invita a hacer la fractio panis, a compartir su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la eclesía, en la asamblea, en la comunidad, a buscar la comunidad, porque de hecho los discípulos de Maús, una vez que tuvieron esa experiencia del Maestro resucitado, salieron corriendo, se olvidaron de que era noche, del camino, de lo que sea, y fueron a la comunidad grande a decir, hemos visto al Señor. De eso se trata, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Sí. Si no nos encontramos con el Señor en esa experiencia fracción vital. del pan, Sí, así es. Claro. Y el documento de Aparecida hace hincapié en esto. El nuevo ardor, la nueva unción, parte no tanto de una fe tradicional o que viene de familia, sino de una experiencia personal con el Cristo vivo, con el Maestro, como discípulo, para poder ser misionero. Es tan lindo lo que Aparecida nos presenta, porque en el fondo es como una síntesis de lo que ya nos dijo Puebla, de lo que nos pudo haber dicho Santo Domingo, pero de lo que fundamentalmente nos dijo el Papa Pablo VI con Evangelii Nuntiandi. Ese documento que, a mi modo de ver, no ha sido superado y que es el documento sobre la evangelización. En un Papa tan marcado por la cruz y por la esperanza como Pablo VI. Entonces, esto que nos regala el documento de Aparecida, con mucha sencillez, es decirle a cada bautizado, necesitas una renovación, una reactualización de esta gracia que es el encuentro personal con la persona viva de Jesús, para que seas un auténtico discípulo que sepa entregar su vida a la del Maestro y ser canal de gracia para anunciar como misionero la buena nueva en la cultura latinoamericana, en la política, en la economía, en los medios de comunicación, en el deporte, en todos los ámbitos, sin complejos de inferioridad, atención a esto, sin temores y sin miedos, porque hoy hay una tendencia a replegarse también en falsos fundamentalismos que no hacen bien a lo que es el anuncio de la palabra. Y fíjate que además hay también sutiles complejos de inferioridad. Da miedo de mostrarse como católico, da miedo de hablar del Evangelio o de hablar de Jesucristo. Por eso yo recuerdo la frase de Santa Bernardita Subirú, la vidente de Lourdes, que siempre me llegó mucho cuando ella, que le tocó vivir una situación de persecución dentro de la comunidad, ella dijo, a lo único que le tengo miedo es a los malos católicos, dijo Santa Bernardita. Bueno, qué duro resulta eso. Qué ¿no? duro, es duro, ¿verdad? Es duro, pero ¿a qué se refería? Que a veces la incomprensión viene justamente de los que supuestamente están dentro, que han recibido el bautismo, la primera comunión, la confirmación, incluso que han pasado por colegios religiosos, pero que evidentemente al no tener una experiencia viva del Señor, bueno, le ha quedado todo como a nivel intelectual, o como ideología, o como doctrina, o como un culto nada más, y no llegan a comprender el ardor de los discípulos que corren hacia la comunidad y que desean comunicar esta buena noticia. Y a veces los que tienen o tenemos ese complejo de inferioridad de anunciar a Jesucristo, ese temor, ese miedo, se debe a que justamente los golpes más fuertes a veces vienen de adentro, no de afuera. Pero por eso este es un anuncio a no tener miedo. La frase esta que surca todo el Evangelio, no tengamos miedo de anunciar a Jesucristo, de anunciarlo a cada ambiente, de hacerlo con humildad, con sencillez, con creatividad, eso sí, pero también con ardor, con la palabra, con la vida y también con tantos medios maravillosos que tenemos, porque los católicos tenemos un depósito de la fe riquísimo. El qué, digamos, de los católicos es maravilloso, pero en el cómo andamos flojos. Necesitamos buscar nuevos medios para anunciar la buena nueva, eso lo decimos siempre. Este es uno de ellos, la radio, el teatro, la música, el arte en general, son las nuevas maneras de expresar esta buena noticia que no tiene parangón, ¿no? Hablando de ese cómo, sí. Usted ha venido para grabar una nueva serie que Así se llama Encarnando la Palabra. Se llama Encarnando la Palabra, es la tercera, creo, cuarta serie, no me acuerdo, tercera, que grabo de 13 capítulos, y lo estamos haciendo con Enrique, está saliendo muy bien, hoy he grabado bastantes capítulos, además lo estamos haciendo, te cuento, con una escenografía virtual,
Así que la gente cuando lo vea editado le va a gustar mucho, porque creo que se logra plasmar lo que es encarnar la palabra en los ambientes, en la cultura, en la ciudad, en el trabajo, en la educación. Bueno, y yo espero que sea de mucha bendición para todos, ¿eh? Qué bueno, padre. Y usted había tenido con nosotros también un par de series más, que era Sí, Preparando Evangelizadores y Planificados en la Verdad. exactamente. Y preparando evangelizadores, bueno, la sigue pasando y sigo recibiendo eco de mucha gente que le gusta mucho esa serie porque es muy práctica y le ayuda, bueno, en su tarea diaria, en la evangelización, ¿no? Cuéntenos un poco sobre los temas que va a desarrollar en la nueva serie, Encarnando la Palabra. Bueno, partimos de la idea esta muy fuerte en la parecida de qué es ser discípulo, ¿verdad? Ser discípulo, después este discípulo que vive y da testimonio en la comunidad, se transforma en un animador, entonces el que da vida a las comunidades, y justamente va experimentando que la comunidad es el ámbito donde tiene que convertirse en el sentido de abrirse al amor de Dios para ser canal de su gracia. Y esto a través de los dones del Espíritu Santo que se van haciendo presentes en su vida. Sobre todo tomamos el don de sabiduría, el don de piedad, el don de temor de Dios y el don de fortaleza. Para que después ir aterrizando Que son los dones del Espíritu Santo. Claro, para ir aterrizando en lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos regala dones, carismas, y descubrimos qué es un carisma, hablaremos de eso. También veremos cuáles son los carismas que el Señor nos regala y cómo aplicarlos a el servicio en la comunidad concreta. Hablaremos del carisma de la misericordia, el carisma de la enseñanza, el carisma del canto y sobre todo terminaremos con el carisma del discernimiento de espíritus. Más o menos en síntesis es eso, ¿no? Encarnar la palabra en el sentido de que esa palabra vivida, celebrada en comunidad, nos lleve a multiplicar los dones, los carismas, que son regalos de Dios, para servir mejor al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la idea, ¿no? Realmente me parece entusiasmante, padre, Sí. padre Rubén, sobre todo porque nos provee una manera práctica de ir profundizando en estos misterios, en estos dones que nosotros ya hemos recibido y que de alguna manera no sabemos qué hacer con ellos. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que, vamos, lo que tú dijiste antes, bueno, un ciego no podría ejercitarse, por ejemplo, bueno, no normalmente en el servicio de la lectura de la palabra, por ejemplo. Entonces, sí hay mucha A gente... menos que le pongan braille. Bueno, exactamente, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe cuáles son los carismas. Y hay mucha gente que, por eso mismo, no sabe cuál es su lugar en la comunidad, en la eclesía. Y entonces, alguno parece como la canción del padre Ceciño, cuando te acuerdas que cantaba, no sé rezar, no sé hablar, no sé cantar. Digo, bueno, qué mal que haces quedar al Padre Dios, porque sí, es una defecio, ¿no? Y yo lo que creo que hay muchos carismas desconocidos. El carisma de acogida en la comunidad, el hostiario, no solamente el carisma del lector o el carisma del servicio de la liturgia, sino los carismas de los enfermos, el carisma de la misericordia, las obras de misericordia, el carisma de acompañamiento que va a dedicar un programa a qué implica hoy para laicos crecidos y maduros acompañar a otros que están iniciando el camino. Hoy no tenemos suficientes sacerdotes para ser directores espirituales, así que hay que formar a muchos laicos para que acompañen la vida de sus hermanos, que, bueno, como un bastón, no para que le digas hagas esto o aquello, sino para que vean juntos qué suscita el Espíritu Santo a cada hermano. Oye, y además un poco a la luz de lo que usted dice, padre, qué interesante es descubrir que es cierto que hay ciertos carismas que pueden ser muy especiales, muy particulares, pero no es que ninguno sea mejor que el otro. No. Dios a todos nos da carismas, es decir, nos da la posibilidad de poder servir. Exacto. Y todos tenemos que tender a buscar, como San Pablo dice, el carisma del amor, que es el supremo, el más importante de todos. Pero también, por ejemplo, como en el caso de Inés, el carisma de la música, ministerio, servicio, significa ministerio de música, porque a veces si no, es como que los carismas se reducen a estas cosas que a veces hemos encontrado en los grupos de oración. El carisma del don de lenguas o el carisma de profecía, ¿no es cierto? Y se le da una importancia tan grande y por ahí perdemos de vista que fundamentalmente Pablo nos invita a vivir el carisma del amor, pero también a descubrir los otros carismas. Hay gente que tiene un carisma maravilloso para el acompañamiento de enfermos. Otros que realmente tienen un carisma específico con los niños o con los ancianos, o por ejemplo para transmitir la palabra en la catequesis. Esto lo veo como una riqueza de Dios. Si somos hijos e hijas del Padre Dios, tenemos que haber heredado su riqueza insondable, cada uno en lo suyo, ¿no? Como en el caso tuyo, que como laico aplicas tu carisma en la comunicación, en la producción de programas que son para la evangelización.
Esto es maravilloso. Era impensable esto, creo yo, antes del Concilio Vaticano II, o por lo menos no lo conocía, no lo he leído. Ha habido predicadores muy grandes por televisión, como Monseñor Fulton Sheen aquí en Nueva York, pero no el caso así de laicos que están casi full time dedicados a la evangelización. Esto es un signo de los tiempos. No, y además se trata de eso. Yo creo que una vez que uno se encuentra con el Señor, no puede quedarse callado. Sí, Hay que hacer como estos discípulos, salir corriendo, anunciar, decirles, miren, el Señor ha resucitado. Transmitir esta experiencia vital y se tiene que transmitir en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra mucho lo que es como fruto la devoción mariana a nuestros pueblos de América Latina, auténtica devoción mariana, ¿no? Que siempre es cristocéntrica, ciertamente. Toda devoción mariana es cristocéntrica, porque María nos enseña a dilatar el corazón. En vez de achicarlo, lo dilata. Y como en el corazón de la madre entran todos los carismas, porque la madre de la iglesia, bueno, ella nos invita a hacer lo mismo, a sumar, no a restar, a multiplicar, no a dividir, y a ensancharnos y recibir más carismas para la gloria del Padre y para el servicio de la Iglesia. En esto me parece un sello mariano, esto de abrirse a la acogida del don que es Jesucristo, y a través de ese don que es Jesucristo, el don con mayúscula, recibir los otros dones o carismas. La palabra don significa regalo, que es sinónimo de charis en griego, gracia, o sea, carisma, gratia en latín. Entonces, es un regalo, es una gracia, por lo tanto, inmerecida, simplemente porque a Dios le encanta amarnos y justamente bendecirnos porque somos sus hijos, ¿no? Usted mencionaba una frase cuando se refiere a María, al principio dice, somos marianos, pero claro, es una devoción mariana, pero cristocéntrica. Sí. Entiendo la razón por la cual hace esa precisión, pero no sé si podría explicarla un poco. Sí, bueno, Pablo VI también tiene un documento que a mi modo de ver no ha sido superado, que es Marialis Cultus, el culto a María. Y bueno, y allí él justamente, bueno, después también Juan Pablo II lo ha hecho, ¿no? Pero nos indica que toda auténtica devoción mariana, o sea, la Madre del Señor, es cristocéntrica, porque en realidad tenemos devoción a la Madre del Dios hecho hombre, Jesucristo. O sea, por Él, con Él y en Él veneramos a María. Por lo tanto, toda devoción mariana es cristocéntrica porque en el fondo termina en Cristo Jesús y empieza en Cristo Jesús. Yo creo que, si bien es cierto que nadie podría pensar en separar a María de Cristo, como tampoco separar a Cristo de la Iglesia, viene bien recordarlo. En el fondo, la misión de la Madre es indicarnos al Hijo, ni más ni menos. Por eso que toda auténtica devoción mariana, madura, debe ser cristocéntrica y profundamente eclesiológica. Porque, ¿qué hace María? María reúne al pueblo de Dios, a las multitudes en cada santuario. Cada santuario mariano es una clínica del Espíritu, diría Pablo VI también. ¿Para qué reúne al pueblo de Dios? Para que sea evangelizado, para que se le anuncie a su Hijo Jesucristo. Efectivamente, ella no se lo guarda para sí misma. De ninguna manera. Lo recibe para dárselo y presentárselo mejor al Señor. Por eso cada Qué santuario es hermoso. En un santuario mariano uno va y se recrea, se regenera, porque allí la Madre te pone en terapia intensiva. Así es. Padre, ya tenemos muy poco tiempo para llegar al final de este programa y quería dar su información para que le puedan, su correo electrónico, para que la gente le pueda escribir. En un momento lo vamos a tener en pantalla, pero su correo es Jaire, ya lo tenemos en pantalla, Jaire con J, 1958 @yahoo.com. ¿Ese es el año de su cumpleaños, padre? Digamos que es el año en que nací, ¿verdad? El año que nació. Jaire1958 @yahoo.com. Así que si quieren comunicarse con el padre Rubén Francisco Bellante, por favor, escríbanle ahí. Cuéntenos qué significa Jaire. Bueno, Jaire en griego es el saludo del ángel a María, que han traducido por alégrate o salve o Dios te salve, pero en el griego Jaire es mucho más que eso, o sea, es la donación gratuita que Dios hace derramándose en María y es la aceptación gozosa que hace María de ese Dios que se derrama en su vida. Es muy lindo el Jaire, es el saludo del ángel. No, y además me parece precioso que usted lo haya incorporado en su, como parte de su personalidad, además, es el vivir este Jaire. Vivir este Jaire, sí. Así es. Sí. Ahí, por ahí el Señor también está hablando, pero quizás en un programa futuro, quizás podremos concretar. Por ahí, por esa palabra, Dios está hablando, sopla el Espíritu.
Padre, y estamos, como le mencionaba, ya nos falta muy poco para terminar este programa. No sé si usted quisiera dar algún mensaje particular, un mensaje especial. Habíamos Sí. mencionado algunos documentos que quería comentar, aunque ya nos quedó corto el tiempo. Bueno, pero primero un gran saludo a toda la comunidad de mi diócesis en Venado Tuerto, de Santa Fe, a la Argentina, y a todos los hermanos y hermanas que me están viendo. Que a lo por largo cierto, Sí. me olvidé mencionarle, llamaron personas ya por teléfono y correos electrónicos saludándolo, Padre. Sí, pero también seguramente hay mucha gente que está viendo el programa desde muchos lugares de Estados Unidos, México, Panamá, bueno, Perú, Colombia, Chile, lugares donde he ido a predicar en estos 15 años y que, bueno, aprovecho la oportunidad para saludarlos y entonces y darles mi bendición. Y nada más que compartir esto, ¿no? Con ustedes. Yo sí tengo que elegir 3 documentos de la Iglesia a lo largo de estos 25 años de ministerio, bueno, elijo estos 3, los comparto con ustedes. El documento de Pablo VI, Evangelii Nunciandi, este es el original que he tenido desde que era seminarista. El documento de Puebla, la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, que también cuando yo entré al seminario justamente era el año en que se reunió la conferencia y Juan Pablo II visitó América Latina por primera vez. Y luego, Novo Milenio y Neunte de Juan Pablo II. Y de estos 3, brevemente, elijo una frase para compartir. De Evangelii Nunciandi, lo tengo marcadito, elijo esta frase que dice así, ¿no? Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, es lo que decíamos. Y en el documento de Puebla, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, dice en el número 4, dice, la evangelización es la misión propia de la Iglesia, la historia de la Iglesia es fundamentalmente la historia de la evangelización de un pueblo. Y finalmente, Pero rapidito, Padre. Rapidito, ya estamos, ya aquí, de este documento de Juan Pablo II, esto, ¿no? La Iglesia tiene un corazón, como dice Teresita del Niño Jesús, y en ese corazón estamos llamados a evangelizar y hacer de la Iglesia casa y escuela de comunión. Padre Rubén Francisco, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su testimonio, pero sobre todo con esta alegría tan vital. Y a nuestros televidentes queremos decirles que agradecemos que estén con nosotros y queremos pedirles también que no solamente estén con nosotros con su oración, con su sintonía, sino que también nos ayuden económicamente. Necesitamos su ayuda para seguir en esta obra de evangelización. Gracias desde ya por todo lo que puedan hacer por este canal, por esta obra bendita de Dios. Y quiero en estos segundos simplemente mandar un saludo muy, muy grande a mis hijos. Muy pronto nos vamos a ver. Allá en Perú, ¿no? Allá en Perú. Así que los quiero mucho y nos vemos. Que Dios los bendiga a todos. Paz y bien.